Buenos días. Hoy vamos a hablar un poco acerca del tema de la vesícula biliar y la vía biliar, ¿verdad? Eh, perdón. Vamos a tocar un poco el tema de la anatomía normal, la técnica de exploración, algunas anomalías congénitas y otras inflamatorias. Bueno, decimos que anatómicamente la vesícula biliar es un órgano en forma de pera que está ubicado en el borde inferior del hígado entre el lóbulo hepático derecho e izquierdo y que se encuentra en el mismo plano de la arteria hepática media. Consta de tres partes: el fondo, el istmo y el cuello, el cual el cuello consta de un infundíbulo, el cual tiene una importancia patológica ya que suele ser una zona frecuente en la que se impactan algunos cálculos y producen patología. En cuanto a la técnica de examinación, pues es importante tomar imágenes longitudinales y transversales que se toman con un abordaje ya sea subcostal o intercostal con el paciente en inspiración profunda y en decúbito supino. Cabe mencionar que también se pueden utilizar abordajes con el paciente en lateral izquierdo, en decúbito lateral izquierdo, y se puede utilizar un abordaje subcostal oblicuo también. En cuanto a sus dimensiones, pues no debe sobrepasar los 10 centímetros en su eje longitudinal y en su diámetro transverso no debe sobrepasar los 4 centímetros. Hablando de algunas patologías congénitas, comenzamos con el quiste del colédoco, el cual es una dilatación quística congénita que puede ser focal o difusa de la vía biliar y se clasifica en 4 tipos. Tenemos la tipo 1, que es una dilatación difusa de la vía biliar extrahepática y es la más frecuente. La tipo 2, que es conocido como un divertículo verdadero de la vía biliar y es muy rara encontrar esta categoría de esta patología. La tipo 3 es conocido como un coledocele y hay una dilatación difusa de la porción distal del colédoco que se encuentra intraduodenal. La tipo 4, que en esta ya hay dilataciones difusas multifocales que afectan tanto la vía biliar intrahepática como los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Existe también otra forma de esta enfermedad conocida como la enfermedad de Caroli, que no está representada en este cuadro ya que no se considera un verdadero quiste del colédoco. Esta consiste en dilataciones multifocales y difusas de toda la vía biliar, ya sea intrahepática y extrahepática. En los hallazgos ecográficos vamos a encontrar una estructura quística que puede contener barro biliar, cálculos o incluso neoplasias, y en ocasiones el quiste puede ser tan grande que no se reconozca la conexión con el conducto biliar común de inmediato. Aquí podemos ver una imagen en la que vemos una dilatación fusiforme del conducto colédoco y vemos la imagen quística y se aprecia su conexión con el conducto colédoco. En esta siguiente imagen lo que observamos es una imagen por adición en el colédoco como un divertículo que vendría siendo un quiste del colédoco tipo 2. En cuanto a la enfermedad de Caroli, es una enfermedad congénita muy rara de la vía biliar intrahepática. Consiste en dilataciones que pueden ser sacular o fusiforme, pero principalmente saculares, de la vía biliar intrahepática debido a éstasis biliar o cálculos. Se debe a una malformación de las placas ductales que dan lugar a las vías biliares intrahepáticas. Y puede ser de dos tipos. Está la clásica o simple, en la que vamos a encontrar una dilatación focal difusa de la vía biliar intra y extrahepática. Y el síndrome de Caroli, que es igual, solo que en esta ya va a estar asociado a una fibrosis hepática periportal.
En estas imágenes, en la imagen A, observamos una imagen oblicua del lóbulo hepático derecho que nos muestra una dilatación sacular de los conductos intrahepáticos, lo cual es típico de la enfermedad de Caroli. Asimismo, se observan septos ecogénicos incompletos señalados por esas flechas. En la imagen C, lo que observamos es ya una imagen más bonita de una colangiopancreatorresonancia que nos muestra la extensión de toda la enfermedad. En cuanto a las enfermedades inflamatorias, tenemos la colecistitis aguda, que es una enfermedad relativamente frecuente, se debe a cálculos en la mayoría de los casos y consiste en una impactación del cálculo en el conducto cístico, en el cuello de la vesícula, o en el cuello de la vesícula biliar, que termina por provocar una obstrucción. Ecográficamente vamos a encontrar un engrosamiento de la pared mayor a 3 milímetros o a 0.3 centímetros, una distensión de la vesícula biliar de más de 4 centímetros en su diámetro transverso, la presencia de litos intraluminales y cálculos impactados, ya sea en el cístico o en el cuello vesicular. Pueden haber colecciones de líquido pericolecístico, el signo ecográfico de Murphy va a estar positivo y también hiperemia de la pared al aplicar el Doppler Color. Estos pacientes van a llegar con un cuadro de dolor en cuadrante superior derecho, generalmente con fiebre, leucocitosis y aumento de la fosfatasa alcalina. Aquí observamos en la imagen A una imagen clásica de una colecistitis, ¿verdad? En un paciente joven vemos una imagen sagital que nos muestra una vesícula tensa y distendida con engrosamiento de la pared. Vemos asimismo asociado el barro biliar con un lito en su interior, ¿verdad? Que nos proyecta la sombra acústica posterior. En el mismo paciente, en la imagen B, es ya una exploración más profunda, se observa que en el conducto cístico está también dilatado y nos revela que hay un cálculo obstructivo en este nivel. En la imagen C ya observamos la misma vesícula en un eje transversal en el que vemos que está tan distendida y tensa que forma un círculo casi perfecto, ¿verdad? Y debido al incremento de la presión intraluminal. Y en la imagen D, pues ya al aplicar el Doppler Color, observamos que existe una prominencia de la arteria cística e hiperemia de la pared. En cuanto a la colecistitis gangrenosa, pues esta se da cuando la colecistitis aguda es muy prolongada o severa. Esta sufre cambios necróticos y vamos a encontrar bandas de tejido ecogénico dentro del lumen que van a corresponder a venas desprendidas y sangre dentro de la misma. Vamos a encontrar la pared irregular con pequeñas colecciones dentro de ella y abscesos o hemorragias. El signo de Murphy va a estar negativo en la mayoría de estos casos, ¿verdad? Y es la complicación más frecuente de una colecistitis aguda. En esta imagen observamos una colecistitis gangrenosa en la que podemos identificar, señalado por la flecha, las membranas desprendidas que aparecen como ecos lineales intraluminales e irregulares. También puede ocurrir que la vesícula se perfore, ¿verdad? Esto sucede en el 5 al 10% de los pacientes con colecistitis aguda. Aquí vamos a encontrar una vesícula desinflada, con pérdida de su morfología, ¿verdad? Y colecciones perivesiculares. El sitio de la perforación se va a ver como un defecto o una hendidura en la pared, como en este caso. Vemos que hay un punto de disrupción de la pared de la vesícula biliar, ¿verdad? Señalado por las flechas amarillas y su posterior dreno o salida del líquido intraluminal, ¿verdad? De su contenido intraluminal.
En este caso, ya vemos una perforación de la vesícula con un defecto, que se puede observar un defecto grande de la pared de la vesícula, asociada a un absceso hepático, ¿verdad? Debido a la salida del material o a la misma reacción inflamatoria adyacente. En la colecistitis enfisematosa, esto es un poco menos frecuente, se da en el 1% de los casos de pacientes con colecistitis aguda. Esta progresa rápidamente y puede ser fatal en el 15% de los casos. El principal factor de riesgo, casi en la mitad de los pacientes para esta enfermedad, es la diabetes. Bueno, lo que vamos a encontrar son gas con líneas ecogénicas, sombra sucia posterior, el artefacto de reverberancia y movimiento de las burbujas cuando lo estamos explorando. En estas imágenes que nos muestran una vesícula distendida con edema de pared, ¿verdad? Y artefacto de reverberancia con su correspondiente sombra sucia, ¿no? En la imagen C observamos el artefacto compatible con gas intraluminal, ¿verdad? Que correspondería a la colecistitis enfisematosa. En cuanto a la colecistitis crónica, esta se asocia a la mera presencia de los cálculos, ¿verdad? Van a estar asintomáticos y esa es la característica que van a tener. Se va a diferenciar de la colecistitis aguda por la ausencia de otros signos, como por ejemplo distensión de la vesícula, el signo de Murphy no va a estar presente, y la hiperemia de la pared. Entonces, como en la imagen podemos observar que hay engrosamiento parietal de la vesícula biliar y podemos observar la colelitiasis, ¿verdad? Pero no existen signos inflamatorios. Ahora, hablando de la vía biliar, tenemos la colangitis aguda, que generalmente se da en pacientes con antecedentes de obstrucción biliar. El 85% está asociado a cálculos en el colédoco, sin embargo, también puede estar implicado la estenosis de la vía biliar, traumas, cirugía o quistes. Van a cursar estos pacientes con fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho e ictericia. Esto es conocido como la tríada de Charcot. También van a tener un aumento de leucocitos, de la fosfatasa alcalina y las transaminasas, que en ocasiones pueden incluso llegar a superar el número de 1000, ¿verdad? En sus niveles. Ecográficamente vamos a observar una dilatación de la vía biliar. Vamos a ver los litos dentro del colédoco, un engrosamiento de la pared del conducto biliar, incluso abscesos hepáticos. En esta imagen podemos ver el conducto biliar, bueno, la pared del conducto biliar que se observa engrosada, ¿verdad? Con una extensión del edema periportal representado por un engrosamiento ecogénico de los tejidos periportales. La colangitis esclerosante primaria es un proceso inflamatorio, ¿verdad? Que consiste en una fibrosis de la vía biliar, de las vías biliares pequeñas y grandes, que esta produce una estenosis y colestasis biliar, que luego va a conducir a una cirrosis biliar, incluso puede conducir a una hipertensión portal e insuficiencia hepática. Tiene diversas causas. Cuando no se conoce su causa, pues se denomina primaria, colangitis esclerosante primaria, pero también puede ser secundaria a diversas patologías, ¿verdad? Como asociada a la colangiopatía asociada al VIH, ¿verdad? Las neoplasias del conducto biliar, cirugías del tracto biliar o traumas, la coledocolitiasis, malformaciones congénitas de la vía biliar y entre otras, ¿verdad? Aquí lo que vamos a observar es un engrosamiento circunferencial o irregular de la pared de la vía biliar.
Puede haber una erosión y estrechamiento de su luz y puede haber estenosis y dilatación focal. Aquí vemos en la imagen el tejido inflamatorio isoecogénico que oblitera los conductos hepáticos derecho e izquierdo con una dilatación proximal asociada a la misma. En la colangitis piojana recurrente es caracterizada por una obstrucción de la vía biliar, éstasis y formación de cálculos. Se desconoce su causa, pero se han visto implicadas infecciones hepáticas, bacteremias portales y la malnutrición. Generalmente el segmento lateral del lóbulo izquierdo es el más afectado, sin embargo puede afectar cualquier lóbulo o cualquier segmento, mejor dicho. Pues en cuanto a sus hallazgos, vamos a ver unos conductos dilatados llenos de lodo biliar y litos, que va a estar confinado a uno o más segmentos del hígado. Vemos también que este es el aspecto más común de una colangitis piojana recurrente, pero cuando existe un parénquima hepático atrofiado. Se observan como múltiples cálculos pequeños, ¿verdad?, en el lóbulo hepático izquierdo que aparece como un conglomerado ecogénico. En cuanto a la colangiopatía por VIH, este es un proceso inflamatorio de las vías biliares en las infecciones avanzadas por VIH. Generalmente va a estar causado por infecciones oportunistas, ¿verdad?, en la que se va a haber implicado el Cryptosporidium, pero también puede ser causado por el citomegalovirus y generalmente ocurre en pacientes con conteos de CD4 menores a 100. Estos pacientes van a acudir con un dolor intenso en el hipocondrio derecho o en el epigastrio, con un cuadro colestásico pero sin ictericia y aumento marcado de la fosfatasa alcalina con sus bilirrubinas normales. Ecográficamente, una dilatación focal, al igual que en la colangitis esclerosante, dilatación del colédoco debido a la estenosis papilar, la inflamación y engrosamiento difuso de la pared. Aquí observamos una corteza de tejido ecogénico que rodea las triadas portales centrales y produce un estrechamiento irregular de las vías biliares. Asimismo, observamos en esta imagen un colédoco dilatado con sus paredes mínimamente irregulares. Para complementar, incluí el tema de la atresia biliar, ¿verdad? Que en general, esta es una patología que se da más que todo en los niños. Se caracteriza por la obstrucción luminal del conducto biliar extrahepático con un remanente ductal fibroso que representa el remanente ductal obliterado, ¿verdad? Es una de las causas más comunes de colestasis neonatal y a menudo causa cirrosis y conduce a la muerte a los 2 años de edad. Aparece en más de la mitad de los niños que se someten a un trasplante de hígado. Se conoce que afecta a 1 de cada 10.000 a 15.000 recién nacidos vivos y tiene una predilección por los niños de sexo masculino. Aparece en los primeros 3 meses de vida. Los bebés con atresia biliar pueden parecer normales al nacer, sin embargo, van a comenzar a presentar síntomas entre las 2 semanas y los 2 meses de vida. En cuanto a su presentación clínica, pues estos niños van a tener ictericia, ¿verdad?, por hiperbilirrubinemia conjugada, van a tener una orina de color amarillo oscuro o marrón, heces pálidas o acolia, ¿verdad?, y hepatomegalia. De las complicaciones de esto, pues principalmente, bueno, inicialmente sería la hipertensión portal, la cirrosis, que luego conduciría a una hipertensión portal. Esta tiene clasificaciones, ¿verdad? Está la clasificación de Kasai, que lo divide en 3 tipos. Tenemos la tipo 1, que es una obliteración del conducto biliar común, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el conducto hepático común y el cístico van a estar permeables. La tipo 2A
que es una obliteración del conducto hepático común, pero con permeabilidad del conducto biliar común y el cístico. Y en la 2B, que es una obliteración del conducto hepático común, el cístico y el colédoco. Y asimismo la tipo 3, que es una obliteración de los conductos hepáticos principales, derecho e izquierdo en el 90%. ¿Verdad? Ecográficamente vamos a tener el signo del cordón triangular que se va a observar como un tejido fibroso ecogénico anterior a la vena porta que va a medir más de 2 milímetros, que este representa el remanente ductal del conducto biliar extrahepático. También vamos a observar cambios en la arteria hepática, como por ejemplo va a tener un mayor calibre, ¿verdad? La arteria hepática proximal derecha va a medir más de 1.5 milímetros y también va a haber una relación entre el diámetro de la arteria hepática y la vena porta mayor a 0.45. La tríada fantasma de la vesícula biliar, ¿verdad? También la podemos encontrar, que consiste en una vesícula biliar atrésica con una longitud inferior a 1.5 centímetros, aunque algunas otras literaturas mencionan que puede ser menor a 1.9 centímetros, ¿verdad? Va a tener un contorno irregular y un revestimiento mucoso epogénico completo con una pared indistinta. En este caso vemos una vesícula biliar atrésica con una longitud inferior a 1.9 centímetros, con contornos irregulares y el revestimiento mucoso epogénico completo. Aquí es como se puede observar el signo del cordón en una imagen longitudinal y transversa, que representa el tejido fibroso epogénico anterior a la vena porta y corresponde al remanente del conducto biliar extrahepático. Y podemos ver que mide más de 2 milímetros. También existe otra forma de abordar el diagnóstico de esta enfermedad por ecografía, ¿verdad? Es una en la que se le asigna una clasificación a la vesícula biliar. Se toma en cuenta el diámetro de la arteria hepática, como ya lo vimos, y la medición hepática y esplénica. Por ejemplo, en la clasificación que se le da a la vesícula en este abordaje, pues tenemos la tipo 1, que es simplemente que no se detecta una vesícula biliar, no la vamos a observar. Y la tipo 2, que puede ser una vesícula biliar sin lumen, pero con una pared engrosada y la mucosa hiperecogénica. Y con una pared engrosada uniformemente. También la tipo 2 puede ser que tenga una parte de la mucosa en estrecha proximidad, ya sea en un extremo de la vesícula, como en este caso, o en una de sus porciones medias, ¿verdad? Como en este caso. En cuanto a la tipo 3, pues una vesícula biliar que va a tener una luz completamente llena y una longitud de la luz igual o inferior a 1.5 centímetros, pero sin engrosamiento de la pared. Luego tenemos la tipo 4, que es una vesícula prácticamente que va a tener una luz completamente llena, una longitud de la luz mayor a 1.5 centímetros y sin engrosamiento de la pared. Si observamos, es una vesícula que aparentemente es normal. Sin embargo, cuando encontramos esta categoría de la vesícula, lo que más nos va a ayudar a dar un valor predictivo para la atresia biliar es la relación longitud-ancho. Cuando existe una relación longitud-ancho mayor a 5.2, es un valor predictivo para la atresia biliar. Y cuando la relación es menor a 5.2, pues es menos probable que el paciente esté cursando con una atresia biliar. Para
bueno, aquí tenemos ya representadas las imágenes de todas las categorías. Sin embargo, las categorías predictivas positivas para la atresia biliar son la tipo 1 y la tipo 3. Asimismo, la tipo 4 se puede utilizar, pero cuando la relación longitud-ancho, como les mencioné, es mayor a 5.2, y las categorías que se pueden utilizar para predecir la ausencia de la atresia biliar son la tipo 2 y la tipo 4. La tipo 4 cuando la relación longitud-ancho es menor o igual a 5.2. Lo que les había mencionado, ¿verdad? El diámetro de la arteria hepática, y que va a ser, bueno, que se debe medir a nivel de la arteria hepática principal, de pared interna a pared interna, y cuando mide más de 1.5 milímetros, pues decimos que puede existir una atresia biliar. En cuanto a la vena porta, pues se ve que no hay una variación significativa entre los pacientes que tienen atresia biliar y no tienen atresia biliar. Entonces, en este caso, lo que se saca es una relación, ¿verdad? Que, como les había mencionado, la relación entre el diámetro de la arteria hepática y la vena porta mayor a 0.45, pues es un predictivo de atresia biliar. Asimismo, ¿verdad? Aquí vemos que podemos observar una hepatomegalia, ¿verdad? En la medición del hígado, vemos una imagen eh, midiendo el diámetro oblicuo del lóbulo hepático derecho, que se mide en una visualización clara del hígado en un plano oblicuo sagital subcostal, y las flechas que señalan la vena hepática derecha y la vena cava inferior en este. También tenemos el vaso que se mide la longitud esplénica en su plano longitudinal, ¿verdad? Como ya lo sabemos medir, y encontrar una esplenomegalia, pues también es algo que apoya el diagnóstico. Y pues básicamente esta era la clase que les tenía preparada para hoy. No sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Muy bien, Jimmy, bonita clase. Hay que incorporar que las estenosis de la vía biliar también pueden estar asociadas a enfermedades autoinmunes, dentro de ellas el lupus eritematoso, que puede generar estenosis del hepático común y las vías biliares intrahepáticas. Entonces, es bien importante considerar esos factores y estudiar bien al paciente para determinar cuál es la causa probable de su estenosis. También existen estenosis postquirúrgicas. Normalmente se pueden presentar entre 6 meses a 1 año después de una colecistectomía. Entonces, siempre hay que valorar todo un cuadro clínico cuando estamos hablando de enfermedad de vía biliar, porque la etiología puede ser múltiple o estar asociada a enfermedades congénitas o estar asociado a enfermedades adquiridas. Por lo demás, los felicito. Gracias, doctor. Si no hay más duda,